Piali, Neno toca Lilica al Tonac. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en la 12ª casilla de la quinta trecena, el tonali Matlactli Huan Ome Cuetzpalin, 12 lagartija, un tonali del rumbo del Huiztlampa, el sur, el color es el amarillo. Este rumbo del sur, el Huiztlampa, es el lugar de las espinas, dicen que es el favorito de Huitzilopochtli. Bueno, recuerda que estamos ya en la 12ª casilla de la trecena que rige la señora Chalchiutlicue, el agua que fluye sobre la tierra. Y hoy esta señora Chalchiutlicue se va a poner en una danza armoniosa con el señor de la noche, que es Xiuhtecutli. El agua y el fuego van a entrelazarse. Y esto mismo lo vemos reflejado en este signo, en Cuetzpalin, que presenta las dos tonalidades, que aluden al fuego, al rojo, al tona, a la pasión, la intensidad del arrojo, y a la serenidad, la paciencia, la tranquilidad, todos los dones que trae el agua y la belleza del mismo color que tiene el jade. Bueno, ¿a quién tenemos en el numeral 12? A Tlahuizcalpantecutli, el señor del alba, el que anuncia el renacimiento del sol. ¿Por qué renacimiento? Bueno, igual que nosotros que nos vamos a dormir, el sol, o más bien nosotros emulamos al sol, viajamos al Mictlán, a ese espacio de silencio y de creación. Ahí el sol, Tonatio, lleva su tona a esa área, se carga otra vez de toda la grandeza que es y vuelve a salir a este espacio-tiempo. Tonatio, el que va tonando, nos llena de esa energía. ¿Y quién lo anuncia? Pues este hermoso Tlahuizcalpantecutli. Y es hermoso porque además, fíjense, lo vemos ahí con gasas rojas como arrebol se ve en la mañana, el señor del alba. Él viene acompañado de un ave preciosa que es el Quetzaltótotl. Las plumas de Quetzal significan la belleza, la riqueza, y también eran muy apreciadas y empleadas en los tocados de los grandes gobernantes y también de todos los númenes maravillosos. Quiero compartirte unas letras relacionadas con Matlactli Huan Ome Cuetzpalin, no sin antes decirte que el regente del signo Cuetzpalin es Huehuecoyotl. Huehuecoyotl es una advocación de Tonacatecutli, el señor de nuestra carne, y significa coyote viejo. Él alude a la sabiduría, a la paciencia, el gozo por la vida, el canto, el baile y la fuerza creativa por excelencia y divina, que es la sexualidad. Bueno, pues dice así: Matlactli Huan Ome Cuetzpalin es el vientre mismo del que brota el tiempo, un parpadeo fértil donde el jade y la sangre se amalgaman. El alba no está en el horizonte, sino en el temblor íntimo de la piel cuando el señor de la aurora, Tlahuizcalpantecutli, desciende como una pluma de quetzal sobre la carne. Es entonces en esa caricia tibia del sol naciente cuando la promesa de Quetzalcóatl se insinúa, no como un dogma, sino como un rumor siliente de una divinidad que pulsa en nuestras entrañas. Quetzalcóatl es la serpiente preciosa y él fue quien viajara al Mictlán a traer los huesos de las antiguas humanidades para crearnos a nosotros. Ofrendó su tona, su sangre, su esencia viril, y no solamente él, sino todos los númenes que estaban presentes cuando se hizo la creación de este principio femenino y masculino que dio origen finalmente a la quinta humanidad. Bien, por eso hoy, al recibir la pluma de este quetzal, tenemos que recordar nuestra propia esencia divina. Sigamos. Piensa en la lagartija, Cuetzpalin. No lo veas como un reptil que se arrastra, sino como la síntesis perfecta del deseo. Su cabeza verde, promesa de renuevo, de la vida que se teje en silencio del pensamiento. Y su cola es, esa cola roja,
la vibración primordial de la que todo se engendra. ¿Acaso no es en ese dualismo, en ese entrelazarse de lo mental y lo carnal que reside la verdadera capacidad creativa? No es un acto de intelección pura, sino una danza ritual de fuego alquímico, en donde Xiuhtecutli, el tiempo que no fue engendrado, se une hoy en este tonal y en esta trecena al agua que corre dentro de nosotros, a la misma Señora de la Falda Preciosa, Chalchiuhtlicue. Vamos a entrelazar el agua de nuestro cuerpo con el fuego de nuestro espíritu. Y en medio de esa conflagración emerge Huehuecoyotl, el coyote viejo, el mismo Tonacatecutli disfrazado de gozo y astucia. Él no es el intelecto que disecciona, sino la risa gutural que rompe el silencio. El instinto que nos arroja a la música, al canto, a la palabra florida, a la creación sin censura. Su presencia en este tonali Matlactlihuan Omecuetzpalin es la validación de que la sexualidad no es un mero instinto de la reproducción, sino una fuerza inagotable de vigor y vitalidad. El crisol donde la voluntad heroica del mismo Huitzilopochtli se forja, porque estamos en el rumbo que hace alusión a él, al de las espinas, el colibrí zurdo. Esta espina se convierte en un instrumento, el dolor en ofrenda. Somos el Atlachinoli, el agua quemada, la guerra florida que no anhela la destrucción, sino el nacimiento de lo nuevo. Porque en el 12, en ese número de completitud y de ciclos, se esconde la sabiduría de que el perfeccionamiento no es un fin estático, sino un constante renacer. La lagartija que regenera su cola, el sol que cada día se anuncia con la pluma del quetzal, todo esto nos grita que la adversidad no es el final, sino la chispa que enciende la expansión y la evolución personal. Como les decía en otro de los programas, ningún mar en calma hizo un marinero experto. El que no aprende a levantarse de las caídas, pues no sabe lo que es verdaderamente ser un guerrero. La vida nos va forjando a través de las experiencias, así que saboreemos cada una de ellas independientemente del color, del aroma, del sabor que traigan. Siendo guerreros, con esta fuerza del Atlachinoli, al son que nos toque, hemos de bailar. Así, el Matlactlihuan Omecuetzpalin es la metáfora de un devenir. No es un tiempo lineal, sino un tiempo cíclico, donde la intuición despierta nos guía hacia un nuevo amanecer. Es el arte de dirigir la propia existencia, no desde la tiranía de la razón, sino desde la sabia entrega de esa fuerza generativa que reside en la unión del cuerpo y el espíritu, del fuego y el agua. ¿No es acaso en esa confluencia donde la verdadera creación, la que nos permite nahualizarnos, se revela en su más pura esencia? Bueno, pues creo que estamos en el entendido que hoy nos toca levantarnos como lo hace el sol, sentir la fuerza de Huehuecoyotl. Y les tengo acá esto mismo que he leído. Lo quise hacer como a mí me gusta y encerraría en sí también el conjuro. Desde el vientre del tiempo donde el jade se funde con la sangre, despierto. Hoy yo mismo soy Matlactlihuan Omecuetzpalin, el pulso que engendra la aurora en la piel. Descienda la pluma de quetzal sobre mi carne tibia, mía es la gracia de Huehuecoyotl. Soy lagartija cabeza esmeralda,
estirándose hacia la luz que nace. Mi cola, roja y vibrante, es la fuerza primordial que todo lo engendra. Como la lagartija que regenera su cola, me adapto, me expando, me elevo. Mi voluntad es heroica, forjada en la sabiduría del devenir. Soy risa gutural, astucia que danza con placer, instinto que rompe el silencio y se vuelve música. En mí, el fuego alquímico de Xutecutli se une al agua de Chalchiutlicue y de esa conflagración la creación estalla. Hoy yo mismo soy Matlactli Huan Ome Cuetzpalin. La espina se vuelve instrumento, el dolor ofrenda. Soy Atlachinoli, guerra florida, donde la destrucción es semilla y el renacer promesa. En este 12 de completitud y ciclos, dirijo mi existencia desde la entrega, no desde la tiranía. Soy la síntesis del cuerpo y el espíritu, del fuego y el agua, la creación en su esencia. En este instante me nahualizo en la vibración resplandeciente de Matlactli Huan Ome Cuetzpalin. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal, en YouTube y en TikTok, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Hoy nos toca ser como la Cuetzpalin. Sal, disfruta del sol, de la vida, sé flor y canto, danza, sonrisa plena, y si la vida lo requiere, desapégate. Despréndete de tu cola igual que lo hace la Cuetzpalin, distrae al enemigo y renace como el sol. ¡Hasta pronto! Y como dice mi maestro de náhuatl, Timotasque Mostla.